Buenas noches, aquí estamos intentando por tercera vez la posibilidad de grabar esta clase. Bueno, les comentaba en las dos veces anteriores que nosotros vamos a trabajar para esta clase 4 textos. De los 4 textos, 2 no están ni siquiera insinuados dentro de los espacios, pero sí están, digamos, están articulados con lo que efectivamente tenemos que dar. Ustedes tienen que leer el examen de Foucault, que es un clásico de la literatura vinculada con lo educativo y también con lo sociológico, y el texto de Díaz Barriga, que habla de áreas de la curricularización de determinados espacios y su vinculación con los modelos burocráticos e institucionales que tiene cada organización. En estas vinculaciones particulares, lo que nosotros vamos a estar viendo es cómo determinados modelos burocráticos y determinados modelos de ejercicio de poder, creo que para el de Foucault vale también esta analogía, tenemos mayor o menor permiso para poder generar innovaciones. Nosotros tenemos ya en este momento una clase armada que se le subió al espacio del aula, en el que explico algunos ejemplos particulares de cómo esto puede estar vinculado. Es decir, de qué modo las instituciones condicionan a partir de sus propias normativas o burocracias institucionales determinados modelos de distribución de conocimiento y de evaluación del mismo. Para esto que les estoy subiendo y que estoy intentando que tenga cierta dinámica como para que no sea demasiado largo ni demasiado expansivo, intenté subirles el PowerPoint que voy a mostrarles ahora, pero tampoco me dejó porque era un excesivo peso, no tengo muy claro por qué, porque no es demasiado largo. Pero entonces intentamos hacerlo por medio de Zoom para ver si podemos comprimir esa información y ustedes pueden tenerlo igualmente. Les voy a compartir mi carpeta. Ahí está. Perfecto. El tema de hoy entonces es la evaluación formativa. Para esto nosotros teníamos dos autores. Ya estoy como un poco desgastada porque probé varias veces y estamos en la tercera, que esperemos que sea la vencida. Pero lo interesante de estos dos autores que vamos a trabajar es, por un lado, Camiglioni, que fortalece nuevamente la idea del proceso de retroalimentación o de feedback, del que ustedes estuvieron ya discutiendo varias veces, varios días, es más, en las 2 semanas estuvieron trabajando fuertemente esto, sobre cómo favorecer la retroalimentación en los espacios normales, digamos, presenciales o tradicionales de formación, pero también cómo esto puede mejorarse o promoverse a partir de los espacios virtuales. El texto de Camilloni nos habla de dos cosas que son para mí centrales dentro de su organización, y una es que la retroalimentación es fuertemente necesaria desde el docente a los estudiantes, es decir, aquellas devoluciones que el docente debería hacer para poder ir guiando el proceso de aprendizaje, pero también entre pares, que ese me parece que es el más relevante, y después cuando lleguemos al final de la presentación se van a dar cuenta por qué lo planteo. El entre pares tiene una ventaja particular, que es generar un andamiaje como al estilo de lo que presentaba Wersch o lo que promovía el propio Vygotsky. Un andamiaje donde el conocimiento se transfiere, no, perdón, no se transfiere, se construye, se constituye de manera más horizontal, y de ese modo se pueden fijar contenidos de una manera mucho más interesante, porque se transforma en un lenguaje cotidiano a partir del par que difiere muchas veces del que el docente está planteando. Esto a su vez va de la mano de la noción de autoevaluación como eje formativo fuerte, en clave de que aquellas cuestiones que nosotros podamos mensurar dentro de nuestra propia lógica puede ser a su vez contrapuesta con las opiniones de los pares dentro de este espacio de retroalimentación, y generar nuevas herramientas para poder repensar el rol de lo evaluativo dentro de un espacio. Cuando lo pensamos en clave de evaluación formativa, todas estas secuencias de interacciones permiten que uno pueda tomar una conciencia mayor acerca de qué está aprendiendo, qué no está aprendiendo y cómo lo está aprendiendo. El segundo de los autores que teníamos para el día de hoy, vinculado directamente con la evaluación formativa, es Morales Vallejo. Este autor empieza hablando acerca de
cuáles son los efectos no pretendidos de los exámenes, pero que resultan de la aplicación de los exámenes del modo más tradicional. Y les quiero contar que hay muchas cosas del autor que no me terminan de convencer, por decirlo de alguna manera. Hace un emparentamiento como que todos los modos de evaluación a nivel superior están anclados en el modelo tradicional de un parcial organizativo de determinada manera que le da determinada formalidad. Yo disiento de eso, me da la sensación, y por lo que le voy a decir realmente en la última filmina, de que hay muchas actividades que no están regladas, que son formales y que pueden ser mensuradas de modo formal dentro de un espacio del aula para hacer un seguimiento de esta evaluación formativa y de esta evaluación de proceso. Pero es interesante lo que plantea él con los efectos no pretendidos de los exámenes, cuando lo plantea desde la comprensión del propio estudiantado una vez que fue evaluado. Entonces dice que cuando uno chequea determinada información post una evaluación, aparecen estas tres grandes líneas, aparecen un par más, pero estas son las tres más fuertes, en la que hay una idea de no haber cumplido con lo esperado del examen. Es decir, no capté cuál era la idea principal, no puedo entender cuál era el tema, la temática, no entendí lo que el profesor iba a preguntarnos. Después de no haber registrado lo importante en cada clase o texto, que esto también tiene que ver, en general uno en una clase fundamentalmente presencial, pero también lo puede hacer en una virtual, a partir de determinados elementos paratextuales, eh, remarca cuáles son las cuestiones más importantes o que le parecen más relevantes y que probablemente entren en un modelo de evaluación tradicional. Y que eso a veces no sucede y el estudiante cree que es su propio modo acotado de verlo, que es lo que promueve esta ausencia. Y además de que a partir de revisión post-examen, es decir, una vez que uno fue evaluado y no había entendido determinada temática, cuando observa cuál es lo que se le pregunta y cómo respondió uno y lo que efectivamente decían los textos o el profesor al respecto, entienden que nunca lo comprendieron o lo entendieron antes, es decir, cuando fue explicado, cuando fue hablado, cuando fue leído, no tuvieron la suficiente comprensión para poder entender lo que luego iba a ser evaluado. A partir de estas cuestiones, una de las primeras preguntas que se plantea es por qué hay que esperar al final para poder evaluar. Dice, ¿por qué estamos tan acostumbrados a evaluar en determinados cortes particulares y no podemos pensar a nivel de proceso? Yo creo que el texto, a pesar de que es un texto relativamente nuevo, queda como arcaico dentro de la lógica. Ya se ha cambiado mucho de eso. Hay mucho que sigue estando en la misma estructura, como les decía recién cuando hablábamos de Díaz Barriga. Hay mucho que tiene una burocracia particular que no permite poder hacer innovaciones fundamentalmente, no permite hacer innovaciones en clave didáctica, menos las va a hacer en clave evaluativa. Pero lo que plantea él entonces es cambiar el orden del proceso, es decir, no esperar al final para poder evaluar, sino que deberían ser al revés. Debería ser que el estudiantado debería ser examinado para ver los modos de aprender que se esperan de ellos o los modos de aprender que pueden ellos llegar a desarrollar. Y no esperar a aprender para ser examinado. Eso implica, digamos, un corte pensándolo desde el propio estudiantado, que además es parte del discurso educativo actual, de centrar el modo educativo, el modo didáctico y las formas de evaluación en el estudiante y no tanto en el modelo de lo que el docente espera. Entonces, el proceso se presenta como un importante interesante a partir de este modo de evaluación, de girarle la situación, de girar el eje del objeto, ¿no? O sea, de cómo evaluamos o examinamos a las personas. Eh, Plantea dos o tres cuestiones centrales. Entonces vuelvo a la pregunta original, de por qué esperar al final para poder evaluar si podemos pensarlo desde otra manera. Y aparece como su respuesta, digamos, la idea de la evaluación formativa. Entonces dice, si con los exámenes buscamos determinadas cosas, pero están sucediendo otras, lo que dio como primer ejemplo, y estamos solamente calificando, poniendo notas, firmando actas, es decir, haciendo una cuestión más burocrática que efectivamente formativa, lo que tendríamos que empezar a pensar es desde otra perspectiva, para poder medir, evaluar, acreditar saberes, competencias, etcétera, antes para poder reforzar aquello que no fuera efectivamente logrado. Si esperamos hasta el final, perdemos la posibilidad de modificar desde nuestras propias acciones docentes hasta las formas de distribuir ese conocimiento. Aparece acá, después de la primera presentación, de decir por qué no podemos romper el modelo, una lógica de por qué el currículum oculto y la evaluación están vinculadas. Es decir, evaluamos de esta manera porque suponemos que la respuesta
esperable de lo que nosotros queremos que se logre va a ser esta a partir de determinados condicionamientos. Por ejemplo, si yo replico sistemáticamente en una clase que esto es un tema importante o esto es un tema a reconocer, voy generando cuestiones que son vinculadas al currículum oculto y no al currículum formal o al currículum prescripto, que le permite pensar al estudiante cómo van a ser estas formas de indagación acerca de lo que sabe o no sabe. Eh, el autor plantea, bueno, él empieza diciendo que Snyder genera este concepto que no es cierto, el concepto aparece mucho antes, Jackson ya lo pone en La vida en las aulas como un concepto bastante interesante, después toda la literatura marxista y británica lo vuelve a traer como una herramienta muy fuerte y muy consolidada de qué es el currículum oculto en los diferentes espacios, es una herramienta fuerte de sociología de la educación, yo la utilizo mucho en el cruce entre sociología de la educación y teorías del currículum, pero también impactan de manera directa en la parte de evaluación. Es decir, si yo estoy tratando de tener dijimos en la primera que tiene que ver con un enjuiciamiento, tiene que ver con una valía, tiene que ver con las categorías de valor que están implícitas dentro de un espacio. Entonces, cuando decíamos recién en lo que mencionábamos acerca de Díaz Barriga, si hay una institución que tiene determinados condicionantes, esos condicionantes están impartidos no de manera lineal, ni de manera prescriptiva a partir de un documento formal, forman parte del currículum oculto y de lo esperable para, sin tener que decirlo. Entonces, si yo tengo una mirada general de que al estudiante tengo que mensurarlo al final de un determinado recorrido para ver si llega o no llega a ser lo que yo estoy esperando que sea, es muy difícil que pueda modificar ese mapa. En cambio, si yo puedo pensar desde lo curricular, tanto implícito como oculto, que hay nuevos modos de eh, accionar o interactuar entre estas variables, puedo llegar a pensar que la evaluación formativa va a tener un mayor impacto que una evaluación sumativa. Por otro lado, trae la noción de modelos de aprendizaje. Volvemos a lo que decíamos recién, los diferentes modos de evaluar impactan de manera directa en las formas en que los instrumentos se construyen. Entonces, si yo tengo un método de aprendizaje basado, o un modelo de aprendizaje basado en una construcción memorística piensen, acá siempre me aparece, piensen lo que ustedes estuvieron discutiendo dentro del foro, en el primero de los foros, acerca de cómo se organiza, cómo se les ocurría que podían ser instrumentos de evaluación en un entorno virtual. Y una de las cuestiones que apareció fue la cuestión de los test de respuesta rápida y demás, que están vinculados con uno de, de estas dos líneas de conocimiento. Es decir, un test memorístico, yo puedo plantearles ahora un modelo de evaluación centrado en un modelo de aprendizaje memorístico, en donde ustedes puedan responderme a partir de una organización de un test reglado, con velocidad o sin velocidad, en virtud de las formas de aprendizaje que ustedes tienen. Ahora, si yo quiero que el aprendizaje sea más profundo, voy a tener que tener otro tipo de herramientas para mantener la lógica dentro del espacio de formación de las formas de distribuir y de consensuar el control sobre el conocimiento adquirido. Por otro lado, pueden ser otros tipos de modelos de aprendizaje, de la misma manera que podemos definir memorísticos y profundos como una dicotomía, también podemos pensar en andamiados individuales. Si uno piensa que hay una posibilidad de que se organice el acceso al conocimiento a partir de un andamiaje particular hecho de manera horizontal, como decíamos recién, es un modo de evaluar que tiene que tener una lógica similar al de la distribución del conocimiento, y si fuera individual, puede estar vinculado con cualquiera de los otros dos, pero debería tener otro. Acá me parece, lo que les pongo después tiene que ver con dos niveles que plantea el autor, ¿no? Uno, por un lado, que no lo plantea claramente así, pero para mí está dentro de lo que él está tratando de plantear, es que es la presunción del modo de evaluación a partir de los modelos de enseñanza. Él habla mucho, y cita muchos estudios que se hicieron a partir era otro punto, el de impacto de la presunción de evaluación en los resultados de los estudiantes, donde el currículum oculto es muy fuerte, pero cuando pensamos en el modo de evaluación a partir de los modelos de enseñanza, a mí lo primero que se me aparece es la noción de anatomía. Es decir, tenemos colegas dentro del aula que vienen de las áreas de las ciencias de la salud, y en general uno ve que en prácticamente todas las disciplinas donde se enseña anatomía, la anatomía se enseña de manera memorística. Entonces, las formas de control sobre esos saberes puede estar vinculada con ese modelo
de memoria y es más fácilmente vinculada con un mecanismo individual de evaluación. Eh, el impacto de la presunción de la evaluación de los resultados de los estudiantes tiene que ver con que a partir de determinadas presunciones hechas, digamos, esto en sociología lo vemos como relación docente-alumno y demás, ¿no? Es pensar eh, qué está esperando el otro de mí, y lo que espera el otro de mí es probablemente mi resultado. Más allá de la teoría de Pigmalión, esto tiene que ver con que la presunción de los resultados propios terminan siendo de alguna manera confirmados luego de. Otra de las cuestiones que es interesante es que no podemos amalgamar, no podemos aunar los diferentes puntos de partida y de interés, pongo yo, de ambos miembros de esta dupla particular que es evaluador y evaluado. Porque para el profesor, no es, acá esto es uno de los puntos donde yo no necesariamente coincido con este autor, eh, pareciera que el punto de partida está centrado, y en eso me parece que es aburridamente tradicional, en el programa, la metodología a seguir y la forma de evaluar. Mientras que para el estudiante cambia la lógica, porque para el estudiante es una de las primeras preguntas que todo el mundo hace en cualquier materia, fundamentalmente en grado, no tanto en posgrado, es cómo voy a ser evaluado. Es decir, porque a partir de la forma en la que voy a ser evaluado, yo genero una presunción particular de cómo puede ser mi resultado, lo de la filmina anterior, para poder, digamos, valorizar el recorrido que voy a hacer. En este caso concreto está planteando que a partir de lo que el estudiante supone que va a ser su modo de evaluación, va a considerar si efectivamente vale la pena o no participar de una clase, escucharla. En el caso nuestro, en el caso de estar en la virtualidad, ¿cuánto tiempo le voy a dedicar a la escucha de un video o a la lectura de un determinado documento, si yo tengo claro que la forma de evaluar no va a estar vinculada con esas acciones? ¿No? Entonces, si puedo hacerlo de una manera individual, lectura por mi cuenta y organización por mi cuenta, o si de pronto aparece un mecanismo en el que lo grupal, lo social dentro del espacio del aula va a ser mejor valorado que un resultado individual, ¿no? Entonces ahí empieza a cambiar las formas y actitudes de parte del estudiantado para poder pensarlo de otra manera. Está muy claro que si uno quiere pensar una evaluación en proceso, necesita de la presencia de los otros dentro del espacio en el que esta evaluación se vaya a producir. Por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro aula virtual. La evaluación formativa, según este autor, condiciona dos puntos centrales. Una es el estudio inteligente, es decir, eh, yo voy a tratar de responder a lógicas que van más allá de un estudio puntual, sino que va a tener que tener una articulación en donde la incorporación de saberes se pueda hacer más sostenida en el tiempo. Está claro que esto es así. Aquellos que pueden condicionar sus formas de aprendizaje en un recorrido temporal más largo, es muy factible que lo puedan consolidar de una manera diferente que aquel que lo estudió de manera memorística, que le puede dar un excelente resultado en ese momento, pero que no necesariamente puede mantenerlo mucho más en el tiempo. Y después esta segunda parte, que es interesante, que es el esfuerzo continuado del estudiante a lo largo del curso. Si un estudiante sabe que va a ser evaluado durante un proceso, va a mantener esa constancia dentro del espacio de aprendizaje porque es una de las variables necesarias para sostenerse. Estas dos formas de pensar el proceso de evaluación irían en contra de un modelo tradicional. Yo pongo ahí la negociación por promedio, es decir, ustedes van a tener 2 evaluaciones parciales y una final. El promedio de ambas tiene que dar 7. Entonces uno puede negociar con uno mismo cuáles son las virtudes de poner, digamos, de sacar un 10 y un 4, de sacar 2 7, de hacer un esfuerzo mayor o no, etcétera, etcétera. Si uno piensa que toda esta evaluación en un determinado proceso, donde va a haber diferentes capas y componentes, no va a estar delimitada por solamente 2 cortes, hay digamos, una idea mucho más de permanencia dentro del mismo proceso, dentro del mismo compromiso del estudiantado. Esta es otra de las cuestiones con las que yo discuto, pero igual hay que ponerlo porque es parte del resumen del autor. Eh, él, él dice que para él la evaluación formativa está cercana a lo formal, pero no es tan formal. Yo creo que no es así, creo que claramente uno puede tener, no colocar una nota y no significa que, digamos, no colocar nota, que es lo que él está discutiendo, no significa no estar evaluando. Es decir, uno puede expresar
por qué razón ese conocimiento o esa forma de medir ese conocimiento, o la forma de adquisición del conocimiento por parte del estudiantado, eh, eh, sin poner necesariamente un número. O sea, la nota debe ser más allá de un número. Hay una conceptualización en este autor que tiene también mucho que ver con la lógica de los españoles, en que todavía la lógica de lo formal y lo numérico está muy fuertemente vinculada. Y si bien él está planteando lo interesante que, lo interesante que es esta implicancia de un seguimiento particular dentro del espacio de formación, salta nuevamente lo tradicional, ¿no? Esta idea de cómo podemos medir determinadas cuestiones a partir de formalidades específicas. Y yo después les voy a decir por qué cosas que parecen menos formales tienen tanto peso o más que un examen formal. Eh, este checklist de opiniones de opciones, perdón, me parece que está interesante. Es un rastreo propio también del autor. En, digamos, para poder medir, vuelvo a esta idea de que por qué razón nos parece que podría afinarse un poco más el lápiz dentro de la perspectiva de este autor. Está muy vinculado a la clase presencial, nosotros tenemos que correrlo de ahí para traerlo a nuestro espacio virtual. Sin embargo, muchas de estas cuestiones ustedes las han ido ejerciendo sin saber si que podían ser medidas o que podían ser parte del proceso evaluativo en clave de evaluación formativa. Por ejemplo, él habla de preguntas orales, yo la remito al foro. En nuestro caso, las preguntas diseñadas para el foro funcionarían como como una pregunta oral. Él tira en el texto la idea de que la pregunta oral genera determinado modo de respuesta que uno puede ir midiendo en clave de evaluación formativa. Entonces, la idea es que cualquier pregunta que uno pueda tirar al foro, aún las primeras respuestas de ustedes fueron muchas condicionadas a inferirlas a la docente para que la docente la distribuya, y no, la idea es que ustedes puedan arriesgarse a ese espacio, porque eso es parte de las estructuras de evaluación que tenemos. Test objetivos, ustedes mismos lo propusieron, principalmente los varones, en las primeras respuestas del foro, esta idea de que les parecía que era una de las opciones más válidas para poder ir midiendo cómo se iba adquiriendo conocimiento en un espacio virtual. Es una más, no la única, no la mejor. Preguntas abiertas de respuesta amplias que impliquen trabajos de elaboración no tradicionales. Un ejemplo de que nos preguntaríamos nosotros mismos si quisiéramos ampliar un área de conocimiento, es decir, nosotros podemos pensar no en las respuestas esperables, sino en las preguntas posibles. Las bitácoras diarias de autoevaluación de un estudiante, es decir, ustedes podrían llegar a llevar, para pensarlo en clave de autoevaluación o de evaluación o de coevaluación, evaluación conjunta con pares, el registro en bitácoras diarias, lo que él denomina One Minute Paper, eh, que pueda analizar digamos, su propia rutina de aprendizaje, qué es lo que incorporó nuevo, qué cosas le faltaron, qué cosas no entendieron. Todo eso dentro de un determinado formato nos permitiría la posibilidad de evaluarnos a nosotros mismos. Los trabajos en grupos, que son los que peor están vistos en los espacios virtuales, cada vez que uno propone una propuesta evaluativa en grupal, en virtual, es incómodo, pero sin embargo, en otro de los posgrados que vengo trabajando hace más tiempo, pensar hacer articular una wiki como espacio para generar un trabajo, o trabajos conjuntos con un formato digamos, de chat particular, genera mucho movimiento. Un Google Drive o un Google Doc, digamos, donde uno va viendo cuáles son las intervenciones de cada uno y que quedan registradas al costado de por qué se cambió cada cosa, es un elemento interesante para poder trabajar la evaluación, este modelo de evaluación. Y por último, las TIC aplicadas, ¿no? Esta idea de poder pensar que todos los requerimientos de TICs, que para nosotros serían el espacio natural donde se está distribuyendo la clase, el conocimiento, la discusión, el debate y la misma evaluación, pueden ser aplicados en los campus presenciales como una herramienta más. La evaluación formativa. Creo que acá, esta sí es una versión más mía, pero me parece que es interesante. Primero, la corrección y la calificación, ¿no? Corrección que se da más claramente en el campus presencial acerca de lineamientos que se pueden ir
tirando en espacios de resolución, que también se podrían hacer acá, habilitando un mayor feedback, que ya me disculpe porque no lo tenemos tan activo como me gustaría que lo tuviéramos y que seguramente a ustedes también. Y por último, la calificación, ¿no? Esta idea de pensar corrección para calificar cómo poder articular una a la otra, pero ambas tienen que ser válidas y continuas. Es decir, no pueden estar difusas o desarticuladas. Y lo central es la coherencia con la que se promueve en el curso o materia y con lo que se pretende de él. Es decir, yo no puedo pensar un modelo de evaluación que no tenga una coherencia con la lógica curricular en la que está implícitamente situado y con lo que se espera de ese conocimiento adquirir o de esa competencia adquirir en virtud de lo que el estudiante necesita para ello. Él o la estudiante necesita para ello. Entonces, en estas dos líneas, digamos, por un lado, lo que Camilloni denomina retroalimentación, el feedback y demás, que tiene que ver con los modelos de corrección casi continuo y la coherencia de lo esperable para. Entonces, en estas dos articulaciones podemos pensar un modelo de evaluación formativa, de evaluación en proceso, que tenga más lógica formal para poder pensarlo y hacerlo acción. Creo que esta es la última. ¿Cuáles son los efectos y las consecuencias de la evaluación formativa? Primero, es la oportunidad de poner en práctica lo que se vaya adquiriendo. Ustedes revisen, que es algo, déjenme espiar si tengo la otra así, es este ejercicio continuo de poder decir, hacer o mostrar lo que uno va adquiriendo como conocimiento. Después, es un modo particular de preguntar propio de los docentes que orienten a la autorregulación y el autoaprendizaje por parte del estudiantado. Es decir, si la pregunta que yo estoy tirando a un debate tiene una respuesta acotada, lo que no permite es que los demás repiensen y activen sus propias formas de pensarlo. Y eso, en vez de promover el autoaprendizaje, promueve un aprendizaje reglado, digamos, a seguir sin un pensamiento tan autónomo. Este tipo de modelos de evaluación promueven, digamos, generan una motivación y una necesidad de estar en la clase. Es decir, ¿por qué? Porque en cada uno de los espacios va a haber algo más sobre lo que voy a indagar y lo que puedo llegar a ser indagado. Pero, digamos, lo que voy a indagar yo, si estoy pensando en clave de autorregulación de aprendizaje, o de lo que puedo ser indagado en virtud de algunos criterios de evaluación que pueden estar fijados dentro de ese espacio. Críticas y observaciones, y esta sí creo que es la última de las filminas, además no quiero seguir tardando demasiado porque después nos va a costar mucho la carga. Les decía recién, para mí el texto hace demasiada referencialidad a lo presencial, es decir, está pensando cómo puede ser modificado en el campus presencial, las formas de evaluación, romper con estructuras muy formales, que no está mal como opción, pero me parece que tiene algunas fallas en clave de que la articulación en el mundo académico hoy, eso ya, digamos, ha empezado a modificarse en parte por las formas de pensar lo educativo y en parte es porque los mismos estudiantes están reclamando otro modelo de enseñanza y otro modelo de evaluación. Y ahora sí, esto sí es más interno, más nuestro. Entonces, lo que les digo ahora es, a partir de esto que nosotros veníamos diciendo de este autor, digamos, de los dos autores, tanto de Camilloni como de Morales, les pido que vean ustedes, vayan a revisar su participación en todos los espacios que tuvimos en el aula hasta el momento. A partir de eso rastreen cuánto pude yo evaluar, sin haberles dicho que eso podía ser evaluado, solo recorriendo las áreas donde ustedes estuvieron trabajando. Es decir, vayan y vean qué dijeron, cuándo lo dijeron, cómo lo dijeron y a quién se lo dijeron. Es decir, ustedes van a observar que si bien yo tiré algunas preguntas, las respuestas no fueron a mí. Y a su vez se produjeron determinadas respuestas que articularon los pensamientos y saberes de ustedes mismos sin mi intervención. Entonces, parecería que yo no estoy viendo, además no hice devoluciones específicas sobre ninguna de las áreas, pero parecería que yo no estuviera ni viendo, ni observando, ni midiendo, en esta clave, ¿no?, de pensar una evaluación en proceso, esas actividades. Y muchos de ustedes reconocieron a otros como portadores de determinados saberes para poder pensar esta evaluación de manera horizontal. ¿Qué van a observar si van a ver eso? Van a observar participación activa,
casi todos ustedes opinaron sobre alguna de las cuestiones, respondieron a sus compañeros, volvieron a opinar y cambiando miradas, digamos, o sea, una participación activa muy fuerte de parte de ustedes. Un sostenimiento y seguimiento de los pares. Van a ver que hay un par de debates y yo opino igual que vos, qué bueno que lo pudiste decir. Van a leer eso. Y esa lectura la van a hacer desde otra perspectiva al darse cuenta de que eso se produjo, digamos. Porque a veces uno lo lee, ah, qué bueno, este se puso de acuerdo conmigo, aquella dijo lo que yo quería decir, digamos, esa construcción uno la va haciendo, pero no la ve en esta otra clave, en la de pensar que eso promueve determinados modos de relación que están vinculados con formas de aprendizaje. Su propio nivel de motivación, estoy viendo que hay algunas, cuando hice el tipeo me comí algunas letras en el medio, pero digamos, muchos de ustedes quisieron participar, dijeron cosas a partir de que entendían que este sostenimiento es propio y que es una construcción propia, no necesariamente para ser medida o evaluada, sino que tienen que tomar ese espacio para hacerlo recurrente para uno mismo. Autorregulación y exposición de sus propias ideas. Todo eso, todo este párrafo, yo lo puedo rastrear desde el momento que empezó el curso, solamente con leer sus participaciones en los diferentes espacios. No solo lo que me tenían que responder a mí, sino lo que se respondieron entre ustedes. Todo esto en un entorno virtual. Es decir, nosotros esto lo podemos ver y observar en un espacio de una clase formal, presencial, porque vemos quién habla, quién no habla, quién se calla, quién nos mira perdido, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, esto también se puede haber rastreado en un espacio virtual, en el que nosotros estamos insertos y en el que estamos interactuando. Digo yo, lo dejo ahí como para que lo puedan ir pensando. Si quieren hacer la tarea de revisar sus propias presentaciones, sus propios dichos dentro del aforo, sus propias idas y vueltas dentro del aforo, me parecería bueno que lo hicieran. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta pronto.